Hay batallas que no se pelean con gritos. Hay guerras que no se ganan con ruido. Y hay victorias que solo nacen en el lugar más incómodo que existe para el alma humana: el silencio absoluto de Dios. ¿Alguna vez has sentido que Dios dejó de hablarte justo cuando más necesitabas escucharlo? ¿Que cerró el cielo precisamente en el momento en que tu vida se desmoronaba? ¿Que guardó silencio cuando tu corazón gritaba por una respuesta, por una señal, por cualquier cosa que confirmara que no estás solo en esta oscuridad? No estás imaginando cosas. Ese silencio es real, tan real como el oxígeno que respiras, tan tangible como el peso que llevas sobre el pecho cada mañana al despertar y recordar que sigues esperando. Pero aquí está la verdad que cambiará todo lo que creías saber sobre ese silencio. No es ausencia, es presencia estratégica. No es abandono, es intervención quirúrgica. No es que Dios no te escuche, es que está realizando en ti una operación tan delicada, tan profunda, que requiere que tú dejes de hablar para que Él pueda trabajar. Porque verás, tú has estado orando por liberación, has suplicado por sanidad, has clamado por transformación. Pero mientras orabas, seguías aferrado a las mismas muletas emocionales. Mientras clamabas, continuabas corriendo a los mismos lugares de consuelo vacío. Mientras pedías cambio, tus manos no soltaban lo que te mantenía cautivo. Y Dios, que te conoce mejor que tú mismo, sabía que mientras hubiera ruido, mientras hubiera distracción, mientras hubiera escape, tú nunca ibas a ver lo que realmente gobierna tu corazón. Así que hizo algo radical, algo que se siente como crueldad, pero es la máxima expresión de su amor quirúrgico. Se calló, retiró su voz audible, cerró las puertas de tus muletas emocionales, silenció las voces que te mantenían adormecido, y te dejó en el único lugar donde la verdad no puede ser ignorada, frente a ti mismo, sin distracciones, sin anestesia. ¿Sabes qué descubres cuando Dios guarda silencio? Descubres a qué corres cuando Él no responde inmediatamente. Descubres qué voces empiezas a escuchar cuando la suya no está disponible. Descubres qué altares secretos has construido en tu interior, esos lugares donde depositas tu paz, tu identidad, tu sentido de control cuando el cielo parece cerrado. Porque la guerra espiritual más brutal no es contra fuerzas externas, es contra los ídolos internos que has disfrazado de necesidades legítimas. Es contra las fortalezas mentales que has confundido con tu propia personalidad. Es contra los mecanismos de supervivencia emocional que hace tiempo dejaron de protegerte y ahora te aprisionan. Y esos ídolos, esas fortalezas, esas prisiones autoimpuestas, solo se revelan en una cosa: en el silencio. Cuando no hay dónde esconderte, cuando no hay con qué distraerte. Cuando la voz que siempre te rescataba ahora calla y tú finalmente tienes que enfrentar qué hay realmente viviendo dentro de ti. Tal vez tu ídolo sea la aprobación, y cuando Dios guarda silencio, descubres cuánto de tu paz depende de lo que otros digan de ti. Tal vez sea el control, y en el silencio divino te das cuenta de cuánta ansiedad vive en ti porque no puedes manipular los resultados. Tal vez sea la certeza. Y cuando las respuestas no llegan, te enfrentas al pánico que te provoca no saber qué sigue. Tal vez sea una persona, alguien en quien depositaste el poder de definir tu valor, tu estabilidad emocional, tu razón de levantarte cada día. Y cuando Dios cierra esa puerta, cuando esa persona ya no está disponible emocionalmente o físicamente, cuando ese vínculo se rompe o se enfría, descubres el terror existencial de no saber quién eres sin esa conexión. Tal vez sea un sueño, una meta que has convertido en tu salvación, en la prueba de que tu vida tiene sentido. Y cuando Dios no lo cumple en tu tiempo, cuando el silencio se extiende sobre esa promesa, descubres cuánto de tu identidad has construido sobre algo que aún no tienes. Tal vez sea un hábito, algo a lo que corres cada vez que el dolor se vuelve insoportable. No tiene que ser algo malo en el sentido religioso. Puede ser trabajo, ejercicio, comida, entretenimiento, redes sociales, incluso ministerio. Cualquier cosa que uses para no sentir, para no enfrentar, para no estar presente contigo mismo.
Y Dios, en su misericordia implacable, sabe que mientras tengas escape, nunca serás libre. Sabe que mientras puedas anestesiarte, nunca sanarás de verdad. Sabe que mientras tengas plan B, nunca confiarás completamente en Él como tu única fuente. Por eso el silencio, por eso la espera, por eso esa sensación horrible de estar solo en el desierto, sin mapa, sin provisión visible, sin voz audible que te diga que todo estará bien. No es que Dios no te ame, es que te ama demasiado como para dejarte seguir sobreviviendo con ídolos cuando Él te diseñó para vivir en libertad absoluta. No es que haya olvidado tus oraciones, es que está respondiendo a la oración más profunda que tu alma ha hecho sin palabras. Hazme libre de verdad, aunque duela, aunque me cueste todo lo que conozco, porque hay una guerra ocurriendo dentro de ti, no la que pensabas, no entre tú y el diablo, aunque él esté involucrado. La verdadera guerra es entre dos versiones de ti, la que se aferra a sus fortalezas porque le dan ilusión de seguridad, y la que anhela vivir completamente rendida a Dios sin necesitar nada más. Y esa guerra no se gana con más información, no con más sermones, no con más conferencias sobre guerra espiritual donde aprendes a atar y desatar demonios. Se gana en el silencio, en ese lugar donde no hay nada que te rescate de ti mismo, donde no hay distracción que te permita ignorar lo que realmente sientes, donde no hay voz humana que te diga qué hacer, solo tú y la ausencia audible de Dios. Y en medio de ese vacío, la pregunta más peligrosa que existe: ¿qué voy a hacer ahora que Él no responde? Porque tu respuesta a esa pregunta revelará todo. Revelará qué gobierna tu corazón. Revelará dónde está realmente tu confianza. Revelará si Dios es tu todo, o si es simplemente tu mejor opción mientras las cosas funcionen. Y tal vez ahora estés empezando a entender por qué este silencio se siente como traición, por qué duele tanto, por qué parece tan injusto, porque no es un silencio de indiferencia, es un silencio de cirugía. Dios no se alejó, se acercó tanto que está operando directamente en lo más profundo de tu ser. Y para hacer eso, necesitaba que dejaras de moverte, que dejaras de luchar, que dejaras de intentar resolver esto por tu cuenta. Necesitaba que te quedaras quieto el tiempo suficiente para que lo que vive escondido en tu interior finalmente saliera a la luz. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora, en este mismo momento, en medio de tu confusión, en medio de tu dolor, en medio de tu frustración con este Dios que no responde como esperabas. Estás en el campo de batalla. Pero la batalla no es contra tus circunstancias. La batalla es contra las fortalezas que has confundido con tu identidad. Y Dios acaba de desplegar su arma más poderosa, más efectiva, más temida por todo lo que te mantiene cautivo: su silencio estratégico. Y todo lo que creías saber sobre la guerra espiritual está a punto de ser redefinido. Porque lo que viene no es cómodo, no es rápido, no es lo que esperabas cuando pediste liberación, pero es exactamente lo que tu alma necesita para ser finalmente, completamente libre. Ahora estás en el desierto, no el desierto geográfico, el otro. El que no puedes ver en ningún mapa, pero que sientes en cada fibra de tu ser. El desierto del silencio divino. Ese lugar donde todo lo que una vez funcionaba para darte paz, ahora está seco. Donde las fórmulas que antes traían respuestas, ahora regresan vacías. Donde las puertas que siempre se abrieron, ahora están cerradas con llave. Y lo primero que haces en el desierto es buscar agua por tu cuenta. Empiezas a cavar pozos en lugares que prometen alivio, pero solo ofrecen más sed. Intentas crear tu propia provisión, porque esperar se siente como morir lentamente. Tal vez regreses a esa persona que ya no es buena para ti, porque la soledad del silencio de Dios es más aterradora que la toxicidad conocida. Tal vez te sumerjas en el trabajo hasta el agotamiento, porque estar ocupado es mejor que estar presente con tu vacío. Tal vez consumas contenido sin parar, llenes cada segundo de ruido, de voces, de música, de cualquier cosa que te impide escuchar el silencio que te persigue.
Pero aquí está lo que descubres en el desierto. Nada de eso funciona como antes. El agua que sacas de esos pozos rotos ya no calma la sed. Las distracciones que solían anestesiarte ahora apenas tocan la superficie del dolor. Los mecanismos de escape que te salvaban temporalmente ahora te dejan más vacío que antes. Y te das cuenta de algo aterrador. Dios no solo guardó silencio, también secó tus fuentes alternas, cerró los caminos de escape, inhabilitó los planes B. Y ahora estás atrapado en el único lugar donde la transformación es posible, cara a cara contigo mismo, sin anestesia, sin salida. Esto es lo que el silencio de Dios hace. No solo revela tus ídolos, los debilita, los expone como lo que realmente son, impostores que prometieron llenarte, pero solo dejaron más vacío, muletas que juraron sostenerte, pero ahora están quebradas en el suelo. Esto es lo que el silencio de Dios hace. No solo revela tus ídolos, los debilita, los expone como lo que realmente son, impostores que prometieron llenarte, pero solo dejaron más vacío, muletas que juraron sostenerte, pero ahora están quebradas en el suelo. Y en ese proceso de debilitamiento, algo comienza a suceder dentro de ti. Al principio es sutil, una incomodidad que no puedes nombrar, una inquietud que no puedes calmar, un cuestionamiento que no puedes silenciar. Empiezas a preguntarte, ¿quién soy yo sin esto? ¿Quién soy sin la aprobación que tanto busco? ¿Quién soy sin el control que me da ilusión de seguridad? ¿Quién soy sin esta relación que se convirtió en mi razón de existir? ¿Quién soy sin este sueño que me define? Y esa pregunta, por más incómoda que sea, es exactamente donde Dios te quiere. Porque mientras tu identidad esté amarrada a algo que no sea Él, vivirás en constante modo de supervivencia, protegiendo, defendiendo, temiendo perder lo que crees que te sostiene. Pero cuando todo eso es removido, cuando el silencio deja al descubierto que ninguna de esas cosas era realmente tu fundamento, cuando te enfrentas al vacío de no tener nada que te defina excepto lo que Dios dice de ti, entonces la verdadera batalla comienza. Porque ahora no estás peleando contra el enemigo externo, estás peleando contra la versión de ti que ha construido toda una identidad sobre mentiras disfrazadas de verdad. La versión que cree que necesita ser suficiente para ser amado. La versión que piensa que debes tener control para estar seguro. La versión que insiste en que tu valor viene de lo que logras, de quién te elige, de cómo te ven. Y esa versión de ti no morirá sin pelear. Se resistirá, gritará, te convencerá de que el problema es Dios, no tus fortalezas. Te dirá que el silencio es castigo, no cirugía. Te susurrará que si Dios realmente te amara, no te dejaría sufrir así. Pero aquí está la verdad que esa versión tuya no quiere que escuches. El silencio de Dios no es evidencia de su distancia, es evidencia de su confianza. Él te ama lo suficiente como para dejarte en el lugar incómodo, sabiendo que es el único lugar donde finalmente soltarás lo que te destruye. Porque mientras haya ruido, tú seguirás funcionando en piloto automático. Mientras haya distracción, evitarás el dolor real. Mientras haya escape, nunca enfrentarás la raíz de tu esclavitud. El silencio te obliga a detenerte, a detener, a estar presente, a enfrentar todo lo que has estado evitando. Y sí, es brutal, sí, duele como nada que hayas experimentado. Sí, habrá momentos en los que querrás rendirte, gritar, exigir que Dios termine esto ya. Pero algo está pasando en ese dolor, algo que no puedes ver todavía. Las fortalezas mentales que te han gobernado por años están comenzando a agrietarse. Los pensamientos que aceptabas como verdad absoluta ahora suenan huecos. Las creencias que dictaban tu valor ahora se revelan como mentiras que nunca cuestionaste. La fortaleza que decía no eres suficiente a menos que está perdiendo su poder. La fortaleza que susurraba necesitas esto para estar completo está siendo desmantelada. La fortaleza que gritaba no puedes confiar en Dios si no ves el plan está colapsando. Y en su lugar, en medio del silencio, comienza a emerger algo nuevo. Una voz, no audible, no externa,
pero real. Más real que cualquier cosa que hayas escuchado antes. Es la voz de la verdad que siempre estuvo ahí, pero que el ruido no te permitía escuchar. La verdad de quién realmente eres cuando todo lo demás se quita. La verdad de que eres amado no por lo que haces, sino por quien eres. La verdad de que tu valor no está en negociación porque fue establecido antes de que hicieras algo para ganarlo o perderlo. La verdad de que puedes perderlo todo y aún así estar completo, porque tu completitud nunca dependió de las cosas que tanto temías perder. Y esa verdad, cuando finalmente la escuchas sin el filtro de tus fortalezas, sin la interferencia de tus ídolos, sin el ruido de tus mecanismos de defensa, esa verdad tiene el poder de romper cadenas que llevabas arrastrando desde que tienes memoria. Pero para escucharla, tenías que estar aquí, en el silencio, en el desierto, en ese lugar donde no hay nada entre tú y Dios, excepto la honestidad brutal de lo que realmente hay en tu corazón. Y ahora que estás aquí, ahora que las máscaras han caído, ahora que los ídolos están expuestos, ahora que las fortalezas están debilitadas, viene la parte más difícil de toda esta guerra, la rendición. No la rendición que predicas, no la que cantas en las canciones, la otra, la rendición real, la que cuesta, la que duele, la que significa soltar de verdad, no solo en teoría sino en práctica, todo aquello a lo que te has aferrado como si tu vida dependiera de ello. Porque aquí está lo que Dios ha estado esperando todo este tiempo, que finalmente, sin máscaras, sin defensas, sin planes de respaldo, te rindas, que sueltes el control que nunca tuviste, que entregues la aprobación que nunca pudiste ganar lo suficiente, que abandones los ídolos que prometieron salvarte, pero solo te esclavizaron. Y esa rendición no es un momento emotivo en un altar. Es un proceso brutal de morir a la versión de ti que creías necesitar para sobrevivir. Es un funeral de todo lo que pensabas que te definía. Es un adiós definitivo a las muletas que te daban ilusión de caminar, pero te impedían correr. Y tal vez estés ahí ahora, en ese punto de quiebre, donde sabes que algo tiene que morir, pero no estás seguro de quién serás cuando eso muera. Donde entiendes que necesitas soltar, pero el miedo a estar vacío es paralizante. Pero escucha esto, lo que sientes como vacío es en realidad espacio que estaba ocupado por cosas que no debían estar ahí. Y ese espacio, ese vacío que tanto temes, es exactamente lo que Dios necesitaba para finalmente llenarte con lo único que realmente satisface. Porque no puedes ser lleno de Dios mientras estés lleno de ti mismo. No puedes experimentar su plenitud mientras sigas aferrado a tus propias fuentes. No puedes conocer su suficiencia mientras insistas en ser suficiente por tu cuenta. El silencio no era para destruirte, era para vaciarte, para hacer espacio, para prepararte para lo que viene. Y lo que viene no es más de lo mismo. No es regresar a la vida que tenías antes con algunas mejoras. Lo que viene es una vida completamente nueva, una identidad redefinida, una libertad que nunca experimentaste porque nunca habías estado verdaderamente libre. Pero para llegar ahí, para cruzar al otro lado de este desierto, para salir de este silencio transformado y no solo traumatizado, hay un último paso, y es el más difícil de todos. Tienes que decir sí, no a lo que esperabas, no al final que habías imaginado, no a la respuesta que exigías, no al tiempo que considerabas razonable. Tienes que decir sí a esto, al proceso, al silencio, al despojo, a la muerte de todo lo que creías necesitar, al dolor de soltar, a la incomodidad de no saber, al misterio de confiar sin ver. Tienes que decir sí a un Dios que te ama lo suficiente como para hacerte pasar por esto en lugar de darte lo que pedías. Un Dios que prefirió que lo odiaras temporalmente por el silencio que dejarte atrapado permanentemente en tu esclavitud disfrazada de comodidad. Y tal vez ahora, después de todo este camino, después de todo este dolor, después de todo este silencio que pareció eterno, finalmente lo entiendes.
Finalmente ves lo que Él estaba haciendo todo este tiempo. No te estaba ignorando, te estaba liberando. No te había abandonado, estaba más cerca que nunca, tan cerca que estaba operando directamente en lo más profundo de tu ser. No estaba siendo cruel, estaba siendo el cirujano más preciso que jamás te tocara. Porque ahora, cuando miras atrás, puedes verlo. Las cosas que tanto te aterraba perder y que el silencio de Dios te forzó a soltar, esas cosas en realidad te estaban matando lentamente. La aprobación que buscabas te tenía en una prisión de performance constante. El control que creías necesitar te llenaba de ansiedad paralizante. La persona en quien depositaste tu identidad se convirtió en tu Dios y tú en su esclavo emocional. Y Dios, en su amor inquebrantable, dijo: no más. Te amo demasiado para dejarte así, aunque grites, aunque me maldigas, aunque creas que te abandoné. Voy a liberar tu corazón de todo lo que lo mantiene cautivo, incluso si en el proceso piensas que soy tu enemigo. Y lo hizo. Usó el silencio como su arma más efectiva. Y en ese silencio, desmanteló las fortalezas que te gobernaban. Expuso los ídolos que te esclavizaban. Debilitó los mecanismos de supervivencia que te impedían vivir de verdad. Y ahora estás aquí, del otro lado, más vacío de lo que nunca estuviste, pero también más libre, más vulnerable, pero también más auténtico, más perdido según tus propios mapas, pero más encontrado en Él. Y lo que descubres en este lado del silencio es revolucionario. Puedes vivir sin las cosas que juraste necesitar para sobrevivir. Puedes estar completo sin la aprobación que tanto buscabas. Puedes tener paz sin el control que creías indispensable. Puedes saber quién eres sin que nadie más te lo confirme. Porque tu identidad nunca estuvo en negociación. Siempre fuiste amado. Siempre fuiste suficiente. Siempre fuiste valioso. Simplemente estabas demasiado ocupado escuchando voces equivocadas, aferrado a fuentes vacías, construyendo tu vida sobre fundamentos falsos. Y ahora que todo eso cayó, ahora que el silencio hizo su trabajo de demolición, puedes finalmente construir sobre la única base que nunca se mueve, nunca falla, nunca cambia, la verdad de quién Dios es y quién Él dice que eres. Ya no necesitas demostrar nada, ya no tienes que ganar tu lugar, ya no debes proteger tu valor porque ahora sabes que tu valor no está en juego. Fue establecido antes de que nacieras y nada de lo que hagas o dejes de hacer puede aumentarlo o disminuirlo. Eres libre. No libre de problemas, no libre de dolor, no libre de incertidumbre, pero libre de la tiranía de buscar tu vida en cosas que nunca fueron diseñadas para dártela. Libre de la esclavitud de construir tu identidad sobre lo que otros piensen. Libre de la prisión de necesitar controlar todo para sentirte seguro. Y esta libertad, esta que se forjó en el fuego del silencio, esta que nació en el desierto donde todo murió, esta es la libertad que nadie puede quitarte. Porque no depende de circunstancias, no depende de personas, no depende de que las cosas salgan como quieres. Depende solo de una verdad, que Dios es suficiente, completamente suficiente, y que tú, en Él, también lo eres. Ahora cuando viene el silencio, y vendrá de nuevo porque Dios sigue usando esta herramienta quirúrgica, ya no lo interpretas como abandono. Lo reconoces como lo que es, una invitación a ir más profundo, un llamado a soltar una capa más, una oportunidad para descubrir otra área donde todavía estás aferrado a algo que no es Él. Porque la transformación no es un evento, es un proceso continuo, y el silencio será tu compañero constante en este viaje de convertirte cada día más en quien realmente eres, despojándote de quien pensabas que tenías que ser. Así que hoy, en este momento, quiero que escuches algo, no con tus oídos, con tu espíritu. Es la voz que el silencio estuvo protegiendo todo este tiempo, la voz que solo podías escuchar cuando todas las demás callaran, la voz de tu Padre diciendo: te veo, siempre te he visto. Vi cada lágrima que derramaste pensando que no me importaba, vi cada noche que te dormiste sintiendo que te había abandonado.
Vi cada momento en que quisiste rendirte, en que me gritaste, en que dudaste de mi amor. Y nunca, ni por un segundo, me moví de tu lado. Estaba ahí, en el silencio, haciendo la obra más importante que jamás haré en ti. Porque tú me pediste libertad, y yo te estoy dando exactamente eso. No la versión cómoda, la real, la que cuesta todo, pero vale todo. Y ahora que ves lo que el silencio produjo en ti, ahora que entiendes que cada día de espera tenía propósito, ahora que reconoces que mi aparente distancia era en realidad mi máxima cercanía, hay algo que quiero que sepas. Estoy orgulloso de ti. Sé que no es fácil, sé que quisiste rendirte 1000 veces. Sé que hubo momentos en que pensaste que no sobrevivirías este proceso, pero aquí estás, más libre, más fuerte, más tú. Y eso es exactamente lo que siempre quise para ti. Así que cuando vuelva el silencio, y lo hará, ya no lo temas, confía en él, porque ahora sabes lo que hace. Ahora entiendes que es mi arma más poderosa no contra ti, sino a favor tuyo. No para destruirte, sino para liberarte completamente. Y un día, cuando mires toda tu vida desde la eternidad, verás que los momentos de mayor transformación no fueron cuando respondí todas tus preguntas. Fueron cuando guardé silencio y te obligué a confiar sin ver, a caminar sin saber, a soltar sin garantías. Porque en ese silencio, en ese desierto incómodo, en esa espera insoportable, es donde finalmente dejaste de ser esclavo de tus necesidades y te convertiste en hijo que confía en su padre. Y eso, esa transformación de esclavo a hijo, esa liberación de fortalezas internas, esa revelación de quién realmente gobierna tu corazón, eso era la victoria que siempre estuve peleando por ti. Incluso cuando pensaste que yo había dejado de pelear. El silencio no es el final de la historia, es el principio de tu verdadera libertad. Y ahora que lo sabes, ahora que lo entiendes, ahora que lo has vivido, tienes una elección. Puedes regresar a construir ídolos cuando la vida se ponga difícil de nuevo. Puedes volver a buscar control cuando la incertidumbre te asuste. Puedes correr a las mismas muletas cuando el dolor regrese. O puedes recordar lo que el silencio te enseñó, que eres más fuerte de lo que creías, más amado de lo que imaginabas, más libre de lo que pensabas posible. Y puedes elegir cada día vivir desde esa libertad. No perfectamente. Tropezarás, caerás, habrá días en que olvides y regreses a los patrones viejos. Pero ahora conoces el camino de regreso. Ahora sabes que el silencio no es tu enemigo, es tu aliado. Es la herramienta que Dios usa para recordarte dónde está tu verdadera vida. Así que camina en esa verdad, vive desde esa libertad. Y cuando alguien más esté pasando por su propio desierto de silencio, cuando veas a alguien cuestionando si Dios lo abandonó, cuando encuentres a un alma quebrantada preguntándose por qué el cielo está cerrado, no le des respuestas fáciles. Siéntate con ellos en el silencio. Y cuando sea el momento, cuando su corazón esté listo para escuchar, cuéntales tu historia. Cuéntales lo que el silencio hizo en ti. Cuéntales que lo que se siente como muerte es en realidad nacimiento, que lo que parece abandono es en realidad la forma más íntima de amor. Porque ahora tú sabes la verdad que transforma todo. El silencio de Dios no es evidencia de su ausencia, es evidencia de que te ama demasiado como para dejarte seguir siendo esclavo. Y eso cambia todo, para siempre.